Buenas tardes a los que recién se están incorporando. Hoy vamos a empezar un tema, la segunda unidad, larga también, que es un tema bastante interesante, que es el tema de isomería y estereoquímica. ¿Ya? La unidad 2. Puse compartir, creo que puse compartir pantalla, voy a ver. Sí. No sé si pueden ver la diapositiva. No. ¿Todavía? No está compartiendo entonces. A veces hay un problemilla en esto. Voy a ver. Compartir. Estamos. A veces no lo agarro. Creo que ahora ya está compartiendo o no. Finge. Sí, muy bien. Muy bien. Vamos a entrar entonces ya en el tema. Fíjense que la primera parte es una introducción con un concepto que ya ustedes han oído seguramente y también lo hemos mencionado ya en la otra unidad, ¿no? Que es la isomería. Lo voy a leer, dice: isomería es una propiedad de ciertos compuestos químicos y con igual fórmula molecular, fíjense lo que dice, con igual fórmula molecular, es decir, iguales proporciones relativas de los átomos que conforman su molécula, pero que presentan estructuras moleculares distintas y por ello diferentes propiedades. Estos compuestos reciben el nombre de isómeros. A ver, para que tengamos una idea más precisa. Tenemos en la cabeza en este momento, imaginen la molécula del N-butano. ¿Cuántos carbonos tiene el N-butano? El butano. 4 carbonos. 4 carbonos. ¿Y de hidrógenos cuántos tiene? 4 10, también. ¿no? Ya, no, de ¿Sí? hidrógeno les decía, de hidrógenos, ¿no? Ajá. 4 por 2, 8, más 2, 10, ¿no? 2N más 2, ¿sí? Pero dibújenla, la molécula del isobutano. En un papelito que tengan ahí a la mano, la molécula del isobutano. ¿Cuántos carbonos tiene el isobutano? ¿Se ubican cuál es la molécula de isobutano? A ver si puedo, si me da lugar aquí esto para más o menos dibujar. Aquí, vamos a ver. Aquí sobre esta diapositiva, ¿ya? Por ejemplo, 1, 2, este es el N-butano, ¿de acuerdo? Y cuando les digo isobutano, me estoy refiriendo a este, ¿sí? Los pueden ver ahí con rojo. Entonces, cada uno de ellos, si ustedes se fijan, este también tiene 1, 2, 3 y una aquí, 4 carbonos. Aquí hay 3 hidrógenos, aquí hay 3 serían 9 y aquí hay un hidrógeno, 10, ¿sí? Este otro, 3, 5, 7 y 3, 10. O sea, fíjense que tiene la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, pero son dos compuestos distintos, ¿no es cierto? Se dan cuenta que son dos compuestos distintos. De hecho, el isobutano, por ejemplo, el que está a la derecha, tiene menor punto de ebullición que el N-butano. Y al revés, el isobutano tiene mayor punto de fusión que el N-butano. El hecho de que tenga propiedades distintas muestra que son dos compuestos diferentes. Pero esos dos compuestos diferentes tienen exactamente la misma fórmula molecular, ¿sí? Fíjense que dice aquí, compuestos químicos que con igual fórmula molecular, dice, ¿no es cierto? A ver acá. Con igual fórmula molecular. No hay resaltador aquí, pensé que había resaltador. La fórmula molecular, 4 carbonos, 10 hidrógenos, ¿no? O sea, dice proporciones relativas iguales, ¿no? De los átomos que conforman esta molécula. Hay 4 carbonos y 10 hidrógenos.
pero presentan estructuras moleculares distintas. Fíjense aquí, la conectividad de sus átomos es diferente, ¿no? Estos compuestos, dice, reciben la denominación de isómeros. Por ejemplo, este es un isómero de este otro, ¿sí? Bueno, eso para que tengamos una idea de lo que es la isomería. No es tan sencillito como lo estamos viendo con este ejemplo, sin embargo. Hay compuestos que tienen incluso la misma conectividad, ¿ya? O sea, los átomos conectados entre sí en el mismo orden. Pero que lo que tienen de diferente es la forma o el orden, si queremos, el orden espacial en el que se encuentran conectados, ¿no? Y eso los hace distintos. Y son también isómeros, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio el que vamos a ver. Entonces, los tipos de isómeros, en función a las características de estos, se clasifican en dos grandes campos. Uno, que vamos a ver hoy, en la clase de hoy, que es la isomería constitucional, que también se llama isomería estructural. El ejemplo que les acabo de poner corresponde a eso, a la isomería estructural. Esta isomería se subdivide en isomería de cadena, cuando las cadenas son diferentes, ¿no? Es la misma fórmula, pero las cadenas son diferentes. Por ejemplo, el isobutano y el N-butano tienen cadenas distintas. Una es ramificada, la otra no, ¿sí? Luego tenemos deposición. Deposición cuando, por ejemplo, es la misma función, pero tiene un grupo funcional distinto. Fíjense con algo tan sencillo como lo voy a poner como un alqueno. Aquí estamos. Lo voy a poner aquí, un marcador, resaltador. Miren, un alqueno. Por ejemplo, aquí cuando digo deposición, les voy a poner 1, 2, 4. Si este doble enlace está aquí, es un compuesto. Voy a poner la misma cadena, me cuesta manejar esto, pero con el doble enlace aquí. ¿Se ubican? ¿Qué es lo que está cambiando? La cadena es la misma, ¿cierto? ¿Qué es lo que está cambiando? La posición del enlace doble, ¿sí? Podría ser un alcohol, por ejemplo, un 1-propanol y un 2-propanol. ¿Qué está cambiando? La posición donde está el grupo funcional, ¿no? Aquí, como les había mencionado, en el ejemplo anterior, podría ponerle este, ¿ya? Y el isobutano, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos así ejemplos de isómeros de cadena donde la cadena es diferente, ¿no? Isómeros de posición donde la cadena es igual, pero la posición del grupo, en este caso el grupo, veámoslo como el enlace doble, es la diferente, ¿no? Y tenemos también isómeros de función, donde el grupo funcional es diferente, ¿ya? Por ejemplo, por favor, sus micrófonos, ¿ya? Por ejemplo, me cuesta dibujar, van a disculpar. Esto es un éter, un dietiléter, ¿ya? Ese dietiléter, ahorita vamos a contar carbonos y demás. Y esto de aquí, que estoy tratando de dibujar acá, ¿ya? Es un alcohol. Fíjense, ¿cuántos carbonos ven aquí? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Un oxígeno. ¿Ya? ¿Cuántos hidrógenos? 3, 5. Aquí hay 2, 7 y aquí hay 3, 10. Entonces aquí tenemos C4, H10, oxígeno. ¿Ya? Y acá veamos. Carbonos, 2, 3, 4 carbonos. C4. Hidrógenos, 3, 5, 7, 9 y uno aquí, 10. 10 hidrógenos y un oxígeno. Tienen la misma fórmula molecular, pero este es un éter, mientras que este es un alcohol. ¿De acuerdo? Son dos funciones diferentes, ¿no? Por eso se dice que son isómeros de función.
estos otros, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 2 y 1 aquí, 3. 5 y 3, 8. 3, 4, 5 y 3 acá, 8. ¿No? 4 carbonos, 8 hidrógenos. La misma fórmula molecular, pero son dos compuestos distintos, ¿no? Y son la misma función, pero lo que cambia es la posición, en este caso, del doble enlace, ¿no? La posición del grupo funcional. Entonces, esa es la isomería estructural que vamos a estudiarla hoy, ¿no? Vamos a aprender a identificarlos más que estudiarlos. Luego tenemos la estereoisomería. Eso nos va a tomar la mayor parte del tiempo, por lo menos unas 4 o 5 clases, ¿ya? La estereoisomería la subdividimos en isomería o estereoisomería de conformación o conformacional, ¿no? Donde estudiamos isómeros, pero no en el sentido ortodoxo de la isomería, o sea, no compuestos distintos entre sí, sino conformaciones distintas de un mismo compuesto. Lo voy a explicar en su momento con mucho detalle. Y tenemos también los configuracionales, donde lo que tienen de diferente, estos sí son isómeros, ¿no? Lo tienen de diferente es la ubicación espacial de los átomos, ¿ya? Y ahí, a su vez, las subdividimos en isómeros geométricos, que las vamos a ver en alquenos principalmente y en compuestos cíclicos, y luego la isomería óptica, ¿no? Que es la isomería configuracional propiamente, ¿no? Bien, veamos ahora en la siguiente los isómeros constitucionales o estructurales. Son compuestos que a pesar de tener la misma fórmula molecular, difieren en el orden en que están conectados los átomos, o sea, tienen conectividad diferente, ¿no? Por lo tanto, la fórmula estructural es distinta. Entre ellos tenemos los isómeros de cadena. Ya les mostré el N-butano y el isobutano. Aquí lo tienen, por ejemplo, al pentano, N-pentano, isopentano y neopentano. Todos ellos tienen como fórmula molecular 5 carbonos y 12 hidrógenos, ¿sí? Mientras que, fíjense que lo que tienen de diferente es la cadena, ¿no es cierto? La conectividad de los carbonos entre sí es una cadena distinta. Esta tiene una cadena principal de 3 carbonos, esta de 4 y este otro obviamente de 5, ¿no? Y este tiene 2 ramificaciones de grupos metilo y este tiene solamente 1. Entonces, los isómeros de cadena lo que tienen de diferente es la cadena, ¿ya? Luego tenemos los de posición. Es la misma función química. Fíjense aquí, 1-butanol, 2-butanol. Es la misma cadena. La misma cadena. ¿Pero qué está cambiando? Y es la misma función. Está cambiando la posición del grupo funcional. Aquí el hidroxilo está en el carbono 1, mientras que acá está en el carbono 2. ¿Sí? Aquí tenemos la pentanona, 2-pentanona y aquí la 3-pentanona. Es una cetona, ¿sí? Pero en realidad son 2 cetonas distintas. Tienen la misma fórmula molecular, pero el grupo funcional, que es este, está ubicado en una posición diferente. Aquí lo vemos en el carbono 3 y acá lo vemos en el carbono 2, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos de función, lo que son los que vamos a ver luego, de cadena, de posición y finalmente los de función, ¿no? Vean el de función, más o menos como el que les puse al principio. Un etilmetiléter, un éter y un alcohol. ¿Cuántos carbonos? 3. 2, 3. Oxígenos, 1, 1. Hidrógenos, 3, 5 y 3, 8. 3, 5, 7, 8. ¿Sí? La misma cantidad, exactamente la misma, pero son funciones distintas, ¿no? Aquí tenemos una acetona y un aldehído, ¿no? Misma cantidad de carbonos, misma cantidad de hidrógenos y de oxígenos, pero 2 funciones diferentes. Yo les voy a pedir que me copien esto
estas estructuras por un rato. No me copien esto de acá, por favor. Lo voy a, o bien esto. Hay algún error también aquí. Esto lo hice con otro grupo, ¿no? Puede ser que haya errores. Pero les voy a pedir esto. Copien, así como está, estos compuestos y luego los ordenamos, así como se ve que se ordenó aquí. Cadena, ¿quiénes son los que guardan esa relación? Posición y función, ¿de acuerdo? Cópienlos en un papel. Tómense un par de minutos para copiarlos, ¿ya? Y luego entre todos los vamos a ir reconociendo. Quiero que cuando estén haciendo este ejercicio, se fijen ustedes en lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, dice, dados los siguientes compuestos, agruparlos según el tipo de isomería estructural que presenten. Entonces ustedes pónganse de posición, de cadena, de función. Y agarren el primero y digan, a ver, este. Voy a poner un marcadorcito. A ver este. ¿Ya? Y voy a decir, este de aquí, ¿con quién guarda algún tipo de relación? Me fijo bien en su cadena. 2, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y uno acá, 6 carbonos, ¿sí? Y obviamente, si los cuento los hidrógenos, 6 carbonos y 14 hidrógenos. Veamos si hay algún otro alcano similar que tenga 6 carbonos. 2, 4, 6, este tiene 7. No, no es su isómero. No sé si habrá alguno por aquí. Este, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense cómo este, ¿ya? Este, con este de aquí, ¿no? Guardan una relación de isomería de cadena. A con N. Isomería de cadena. ¿Ya? Entonces dicen ahí en la columna donde han guardado para cadena, dicen A. A con N son isómeros de cadena. Si hay otro que tiene 6 también, magnífico, ¿no? Voy a ver si hay otros isómeros de cadena y los voy a resaltar con otro colorcito. Por ejemplo, con este. Aquí fíjense el L. ¿Cuántos carbonos tiene? 7 carbonos. Busco a alguien más que tenga 7 para emparejarlo. Y digo, buscando los de cadena, este tiene 7, ¿no? También tiene 7 carbonos, 2, 4, 6, 7 carbonos. Y como es un alcano, la cantidad de hidrógenos es la misma. Y también este otro, ¿no? Ah, entonces digo, entre estos tres, guardan una relación de isomería de cadena. Porque la cadena es la que es diferente, ¿sí? Tienen la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos, pero tienen cadenas distintas. Entonces digo, isómeros de cadena, hay A con N y además tenemos KL e I. ¿De acuerdo? De esa manera tienen que ir buscando. Busco luego, por ejemplo, otro tipo de isómeros. Fíjense este de aquí. Este es un benceno, diclorobenceno. Pero miren las posiciones. 1, 2, 3. 1, 3 diclorobenceno. Y acá tengo 1, 2 diclorobenceno. Entonces, ¿qué tipo de isomería tienen estos dos? Tenemos, es el mismo compuesto prácticamente, ¿no? Muy idéntico, muy parecido. Perdón. ¿De función? Pero es la misma función, si se fijan. Es un halogenuro de arilo. Tiene cloros, ambos tienen cloros y tienen el anillo, pero están ubicados en posiciones distintas, ¿vale? Entonces, es de posición, ¿ya?
lo voy a poner como de posición. Porque no hay otro parecido, ¿no es cierto? No hay otro parecido. Cuando son de función, es porque son dos funciones distintas, ¿ya? Y en este caso veo que es la misma función. Entonces, F con O guardan una relación de isómeros de posición, ¿ya? A ver, continúen ustedes un ratito y luego seguimos. No me voy a desconectar, voy a seguir, obviamente, pero continúen ustedes un ratito, ¿ya? Y luego lo comprobamos entre todos.
¿Seguimos? ¿Cómo les fue? A ver, veamos. De posición estábamos, ¿no? ¿Qué más encontraron de posición? ¿Hay algún otro de posición? M y H. En M y H. A ver, 1, 2, 3, 4. Este tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Perfecto. También es de posición. Los voy a señalar, ¿ya? M y H. ¿Ya? ¿Qué más? Otro de posición. Busquemos uno de función, a ver. Fíjense, un ácido, esto es un ácido carboxílico, tiene isomería de función con un éster siempre, ¿ya? Con un éster. Esto es un éster. Veamos cuántos carbonos tiene aquí. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Cuántos oxígenos? 2 oxígenos, 2 oxígenos. Hidrógenos, 3, 5, 7, 9, y uno aquí, 10. 3, 5, ahí hay 2. 2 aquí, 7. Y 3 acá, 10. Lo mismo, pero son dos funciones distintas. Este es un ácido carboxílico y este es un éster. ¿Ya? Entonces son de posición, anótenlo. C con J, perdón, de función. C con J de función. Pero, fíjense aquí, este es un éter. ¿Ya? ¿Cuántos carbonos tiene ese éter? Ese éter tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Ya? 5 carbonos. Los éteres guardan relación de isomería de función con los alcoholes. ¿Ya? ¿Tengo alcoholes de 5 carbonos? Sí, lo tengo aquí. Fíjense, aquí, este con este. ¿Sí? Con el éter. Pero también con este otro. ¿Ya? Entonces, lo voy a marcar con otro color. No los puedo escribir así juntos. ¿Por qué? Porque este con este es otro tipo de isomería. Es isomería de posición. Sin embargo, estos, este con este, guardan la relación de isomería de función. ¿Sí? Entre este y este de función. Entre este y este de función. ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta que son diferentes, ¿no es cierto? Son funciones distintas. Luego tenemos, fíjense, un ciclohexano y o sea, como función esto es un cicloalcano, como función. Y como función esto también es un cicloalcano, ¿sí? Y tienen la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógenos. Pero la conectividad de sus átomos es diferente. La cadena en sí es diferente. Por eso es que esto podemos asumir que guardan una relación de isomería de cadena. La cadena, el backbone que se llama, viene a ser, en este caso, el ciclopentano y en este caso de acá, el ciclohexano. ¿De acuerdo? Bueno, entonces podemos guardar esta relación de isomería aquí dentro de los de cadena, por eso les decía que nos faltaba ya. Y este otro, un alqueno que no guarda relación con nadie, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Será que no guarda relación con nadie? Son 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3, 6, aquí hay 1, 7, 9, 10, 12 hidrógenos. Pero fíjense ustedes que hay alguien que también tiene 6 carbonos y tiene 12 hidrógenos, ¿ya? Y ese alguien, lo voy a pintar acá, él que guarda relación con este. Un ciclohexano que guarda relación con ese hexeno, con este alqueno de aquí. Y a su vez, este, lo voy a pintar acá, que guarda relación con este de aquí. Entre este y este no hay relación de isomería funcional. Entre este y este sí, entre este y este sí.
Ya hay una relación de isomería funcional. Entonces, fíjense que de esa forma vamos identificando y clasificando el tipo de relación de isomería que guardan en cuanto a isomería estructural. ¿De acuerdo? Bueno, hoy solamente vamos a practicar hasta aquí. Ya, vamos a practicar hasta aquí y la siguiente clase ya entramos a la estereoisomería, que es un poquito más complicado. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Nada. Inge nos dijo que iba a subir un práctico a la plataforma. Ay, no lo he subido aún. Sí, lo voy a subir hasta mañana, por favor, denme plazo, ¿ya? Ya, Para Inge, que vayan gracias. practicando, ¿ya? Bueno, Sí. muchísimas gracias. Nos vemos el viernes para la siguiente clase, ¿ya? Ya, Hasta Inge. luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.